¿Qué tienen que ver estas imágenes de los Andes con la violencia en África Occidental? La respuesta les sorprenderá. ¿Afecta a su bolsillo el choque entre China y Japón? ¿Y la violencia en Oriente Medio? ¿Cuál es el impacto de la política en los mercados globales? Hablamos con Ian Bremmer, analista de riesgo político. What about Latin America? Por supuesto que hay problemas en América Latina, pero como región, América Latina es muy estable. Y esto es una ventaja para ella y para los inversionistas. Esta semana, en nuestra sección Genialidades Memorables, la propuesta más disparatada: un clérigo saudí quiere que las niñas lleven velo ya desde la cuna. Nuevas ciudades se construyen alrededor de grandes aeropuertos. No es ciencia ficción, son las aerotrópolis, las urbes del siglo XXI. Aquí comienza Efecto Naim. Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington. Encantado de estar con ustedes. ¿Sabía que América Latina y África están unidas por una autopista? Se llama la Autopista 10. Es una vía muy transitada, últimamente muy congestionada, que cruza el Océano Atlántico. Es una ruta clandestina, secreta. La usan los carteles de la droga. ¿Y por qué se llama Autopista 10? Pues porque los barcos y aviones cargados con cocaína viajan a lo largo del paralelo 10. Salen de Colombia, de Venezuela, de las Guayanas, en ruta a los países de África Occidental, como Ghana, Guinea-Bissau, Sierra Leona o Nigeria. Y resulta que es esa región devastada, olvidada, África Occidental, es uno de los principales centros del tráfico mundial de cocaína. De hecho, algunos se han convertido ya en auténticos narcoestados, donde los narcotraficantes controlan el gobierno, o en muchos de ellos donde el gobierno es el narcotraficante. Para las autoridades de Estados Unidos, África Occidental es hoy en día la frontera más importante en la guerra contra el narcotráfico. Miren este informe. Estas son imágenes de la Policía Federal de Brasil. Dos agentes intentan evitar que la avioneta despegue. Sospechan que está cargada de droga. Aviones como este se dirigen de América Latina a África en su intento por llevar la droga a Europa. España es el principal consumidor de drogas en el viejo continente y la gran puerta de entrada a la Unión Europea. En España es el país de Europa donde más cocaína y donde más hachís se coge. Un derivado directo de eso, una interpretación directa de ese fenómeno es que efectivamente es que hay mucha cocaína o hay mucho hachís. También se podría interpretar que el papel de la actividad represiva y de lucha contra el tráfico de drogas en España a lo mejor es superior al de otros países. La droga entra a España en su mayoría escondida en los barcos que cruzan el estrecho de Gibraltar, como este cargamento de plátanos de plástico relleno de cocaína que encontró la policía. Cuando las vías directas entre América del Sur y Europa se volvieron más arriesgadas, los traficantes buscaron alternativas. Ahora, antes de llegar a las calles de Madrid, buena parte de la droga pasa primero por África. La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen Organizado acaba de publicar un informe sobre la penetración de las mafias internacionales en África. Ted Leggett es uno de los autores. África es para Europa el equivalente de Centroamérica para Estados Unidos. Es el lugar donde los traficantes almacenan la droga antes de mandarla a su destino final. En 2010, según nuestras estimaciones, 18 toneladas de cocaína pasaron por África. Podemos hablar en promedio de un valor al por mayor de unos 1.250 millones de dólares. Los dólares del narcotráfico provocan graves distorsiones en la frágil economía de África, destruida por años de guerras civiles. La droga viene de América Latina y de aquí se va a Europa. Al principio comenzó a llegar por el aire, pero ahora llega en barcos y nosotros no tenemos los medios para revisar todas las embarcaciones que llegan a nuestras costas.
Las redes criminales compran a policías, a oficiales del ejército, a ministros, a gobiernos enteros. Aumentan la violencia y la inestabilidad política. El primero en caer fue Guinea-Bissau, una antigua colonia portuguesa. ¿Por qué Guinea-Bissau en particular? Es el estado más frágil de la región. No hay ningún misterio. Cuando el dinero no llega a través de inversiones o del gobierno, desafortunadamente va a llegar a través de la droga. Ya se habla de narcogolpes y de narcoestados. Los narcos entienden la precariedad de este país. La gente no tiene dinero. El gobierno no tiene los medios para arrestar a nadie y menos para meterlo a la cárcel. Esta cárcel de Guinea-Bissau fue destruida hace 10 años durante la guerra civil. El gobierno no ha conseguido el dinero para reconstruirla. En el país hay pocos detenidos. El piloto de este avión fue liberado por un juez, a pesar de que tenía una orden de arresto internacional por narcotráfico. La llegada de la droga ha coincidido con una serie de golpes de Estado y de asesinatos de altos cargos del gobierno, incluyendo el presidente de Guinea-Bissau. La junta militar actualmente en el poder estaría vinculada al negocio de la cocaína. Para Estados Unidos y sobre todo para Europa, el tránsito de droga por el continente africano es un asunto de seguridad nacional. Varias células terroristas de Al-Qaeda escoltan las caravanas de cocaína a través del desierto del Sahara a cambio de jugosas comisiones. Con ese dinero, los islamistas compran armamento para derribar a los gobiernos más débiles de África y acumulan también fuerzas en su guerra contra Occidente. Este fue el motivo de la intervención militar de Francia en Mali. La policía española reconoce que tiene poca información sobre las rutas de la cocaína entre África y Europa. Cada día, en los aeropuertos europeos, caen decenas de pasajeros con droga escondida en el cuerpo o en las maletas. Muchos provienen de Nigeria, pero el mayor punto de entrada de la droga está en los puertos. Barco alquilado, arrendado, que está en un puerto africano. Desde el puerto africano se traslada a las costas frente a Surinam, recoge una importante cantidad de cocaína, en este caso más de 3 toneladas, lo traslada posiblemente a las proximidades de la península ibérica o en algún punto donde saldría al encuentro lanchas, lancheros, o bien saldría al encuentro algún pesquero, algún barco para introducirlo después en España. Pero el reto es grande. Ningún país tiene los medios para inspeccionar los millones de contenedores que pasan por sus puertos. Mientras haya mercado, la cocaína siempre llegará a su destino. Como acabamos de ver, las redes criminales le sacan provecho a la globalización muy rápido. Se adaptan, cambian sus estrategias a una velocidad vertiginosa. Por desgracia, los gobiernos y los organismos de seguridad siempre van quedando rezagados frente a esta gran velocidad que tienen los grupos criminales. Después de la pausa seguiremos hablando de estos lugares donde se irradia inestabilidad para el resto del mundo. Les voy a traer a alguien que sabe muchísimo de riesgo político y de situaciones de inestabilidad en el mundo. No se vayan. Más adelante. China ya no necesita a Japón como antes, y esto ha tenido ya un impacto negativo en las inversiones japonesas en China, mucho mayor que el que ha tenido en el mundo cualquier otra tensión geopolítica desde los atentados del 11 de septiembre.